tienes un hijo y este se declarara homosexual, ¿qué tú le dirías? Te casas, tu esposa sale embarazada, el médico descubre que el niño tiene grandes malformaciones. ¿Cuál tú crees que debería ser el abordaje correcto a esta posición? Tu hija, 10 años, violada por tu hermano menor, ¿qué le aconsejarías? Tu papá, 65 años, quiere cambiarse de sexo o de género, ¿qué le vas a aconsejar? Bueno, señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que usted nos encuentre. Estamos en línea, este es nuestro canal y tenemos de nuevo un invitado muy especial desde Córdoba, Argentina, un luchador de las causas modernas. Estamos hablando de Agustín Laje. Agustín, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación, es un placer. Qué bueno tenerte de nuevo aquí y vamos a hacerte una entrevista un poco cálida en función de lo personal. Vamos a conocer algunas cosas tuyas y de hecho te vamos a poner en algunas perspectivas como si fueres un hombre de familia en algún momento. Así es que lo primero que queremos preguntarte es, ¿a qué edad tú empezaste la lucha combatiendo la ideología de género y la interrupción del embarazo? A ver, yo en verdad esa lucha la vinculo con mi interés por la política y otras luchas que yo he dado. Es decir, yo no podría separar en mi biografía, esta es una lucha que tiene este tiempo y esta es otra lucha que tiene este otro tiempo, porque todo es parte de una misma agenda, en verdad. Si yo te tengo que decir cuándo fue la primera vez que escribí sobre ideología de género y aborto y demás, y eso fue en el año 2014. Pero, Ok. pero más importante que eso, me parece a mí, es cuando empecé a combatir a este tipo de ideologías que va en verdad más allá de lo que es la ideología de género y el tema del aborto. Y eso empezó a los 15 años, que fue, digamos, en el año 2004, 2005, más o menos, 2004, 2005. El punto, Así que sí, llevo bastantes años en esto. sí, el punto relevante es para mandarle a la juventud que empezaste a los 15 años. Hay gente que se cree muy joven todavía, que cree que hay que envejecer para empezar a luchar y tú empezaste a los 15 años. Y me gustaría saber quién te inspiró, qué te inspiró, cuáles son los autores que te inspiran en esta lucha. Mirá, la primera persona que me inspiró no es un autor ni es un pensador, sino que fue mi abuela. Ok, Porque yo iba a un colegio, por eso te decía, es mejor retrotraerse un poco más atrás que ideología de género y aborto, porque yo iba a un colegio muy de izquierdas, muy comunista, donde había un adoctrinamiento muy fuerte y había un ataque muy fuerte también a la fe de las personas. Yo te cuento, por ejemplo, en una clase de literatura, antes de un parcial, antes de un examen, me persigné, yo soy católico, me persigné y el profesor me humilló públicamente por haberme persignado, por ejemplo, ¿no? wow. Entonces, Oh, sí, fue una cosa terrible, pero cosas que me iban marcando en ese colegio y además había un adoctrinamiento muy fuerte. Entonces mi abuela en un momento dado empezó a sembrar la semilla de la duda. Ella no me dijo, no, mira, en tu colegio están equivocados, esta es la verdad, sino que me empezó a hacer preguntas para que yo solo tratara de buscar respuestas. Y eso me llevó a una situación en la cual me di cuenta que el colegio no era un lugar sagrado. Y esto, lamentablemente, hay muchos padres, ya que recién decías, vamos a suponer a veces que sos padre de familia. Hay muchos padres de familia que lamentablemente le enseñan a los hijos que los colegios son lugares sagrados donde los sí, profesores dicen la verdad y nada más que la y que verdad son incuestionables. y que son incuestionables. Y a veces los colegios son las principales instituciones que le revientan la cabeza a los niños. Y a mí me quisieron reventar la cabeza en el colegio y por suerte tuve una abuela muy despierta que con mucha astucia hizo que mi rebeldía adolescente se canalizara hacia la crítica política. Entonces ahí yo empecé a estudiar mucha política, muchos temas de política y filosofía, y vos me preguntabas también cuál fue el autor que más me marcó. Bueno, cuando era chico, quien después va a ser mi gran amigo y socio intelectual, que es Nicolás Márquez, con quien escribimos el libro negro de la nueva izquierda, y un poco más tarde otro tipo de autores, filósofos, algunos austríacos como Hayek,
Ujú. otros norteamericanos, otros ingleses como Roger Scruton, y bueno, varios son los autores, en verdad. Sir Roger Scruton murió recientemente. Exactamente. Interesante autor, me encanta. Sí. Agustín, ¿cuáles son las causas que te hacen luchar con tanta vehemencia en en esas luchas que a veces suelen ser hasta un tanto arriesgadas? ¿Qué te mueve? ¿Por qué lo haces? Mira, por un lado creo que ese bichito de la rebeldía que te conté que apareció en mi adolescencia, una rebeldía por causas justas, una rebeldía bien canalizada, todavía sigue en mí a pesar de que ya tengo 32 años. Entonces, ese énfasis que yo le pongo a todo esto puede tener su costado adolescente probablemente. Pero mi dedicación, que mi dedicación, esto te cuento, es full time. O sea, yo me levanto y estoy con esto, y me acuesto y sigo con esto. Esto Y es es todo lo así, que haces. es todo lo que hago todos los días. Solamente corto para tener actividad social con mis amigos o con mi familia. Pero el Supongo que haces buenos resto, asados allá. perdón. Supongo que haces buenos asados de vez en cuando, Sí, ¿eh? bueno, hago un asado por semana, sí, 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 acá Wow, se come mucha carne. Sí, sí, muchísimo asado, tengo uno pasado mañana. qué bueno. Entonces, digamos, por un lado eso, ¿no? Tanto activismo, es casi adolescente en sentido de la energía que todavía creo que conservo, pero el haber dedicado mi vida a eso no se puede reducir a una mera rebeldía. Es que creo que hay muchas cosas en juego. Está en juego, creo que nuestra civilización. Está en juego lo que es el hombre, lo que es la humanidad. Está en juego la familia, está en juego la vida, está en juego la libertad. Hay muchas cosas en juego y hay muchísima gente que no se da cuenta, pero cuando la gente que no se da cuenta se abre a pensar estos temas y a recibir información alternativa, esa gente termina también muy preocupada y sumándose a estas causas, que es lo que yo trato de hacer. Excelente. Agustín, quienes hablan de las causas como la interrupción del embarazo, la famosa ideología de género y demás, hablan de que en el mundo hay solo 5 países que faltan por liberar o por introducir al menos las 3 causales. Quiero hacerte algunas preguntas en ese sentido. Primero, si es eso realmente cierto, porque no he visto un dato estadístico revelador concluyente sobre el tema. En segundo lugar, ¿en qué sentido esto nos debe hacer sentir culpable o sentir orgulloso? O sea, de ambos, de ese aspecto. Y en tercer sentido, ofrecer, si esto ofrece alguna ventaja económica para los países que se liberan. Es decir, Haití, por ejemplo, está libre ya. Chile se liberó y los demás, según ellos, a lo que llaman liberación. ¿Eso le ha venido con algún tipo de ventaja económica o sociológica o cultural? Bueno, es muy buena la pregunta. Yo no conozco estadísticas sobre cuántos países son los que no tienen permitido el aborto en ninguna causal, porque no me parece que sea una estadística interesante. Es decir, es una fotografía cuantitativa que a mí no me dice nada sobre si eso es justo, es injusto, sobre si eso es bueno o es malo. Hay mucha gente que cae en esta falacia que se llama falacia ad populum. La Ujú. falacia ad populum es el argumento falaz de establecer una conexión entre la cantidad de personas o de sujetos que adhieren a una postura y la veracidad de esa postura. Es decir, por ejemplo, todo el mundo sabe que la Tierra es plana. Hay en este mundo solamente 5 individuos que dicen que la Tierra es redonda. Bueno, según esta lógica, la razón estaría del lado de las mayorías, o sea, de todos aquellos que dicen que la Tierra es plana y no redonda. ¿Por qué? Porque son mayoría. Esa misma mala forma de razonar es la que se aplica cuando se dice, bueno, solamente 5 países están en la situación de República Dominicana. Ujú. Por lo tanto, los otros deben tener la razón. ¿Por qué? Porque son más. Esto es muy tonto, en verdad. Por eso es que ni Bueno, siquiera me he gastado. O sea, es que lo que pasa es que al nivel de la retórica, los que están llevando adelante esta agenda saben manipular muy bien la situación y saben que la gente en una época de 240 caracteres de Twitter
no se detiene a pensar estas cosas. Ujú. Pero cuando uno lo piensa un segundo, se da cuenta, la verdad no depende de la mayoría, la verdad es independiente de la cantidad de personas que argumenten en un sentido o en otro. Y todavía más, la justicia tampoco depende de las mayorías. Te pongo un ejemplo histórico que todo el mundo lo va a saber. El nazismo. Hitler llegó al poder con el apoyo mayoritario del pueblo alemán. Si nosotros hubiéramos aplicado este argumento en ese entonces, hubiéramos tenido que decir, oigan, la mayoría inmensa y aplastante del pueblo alemán está de acuerdo con las leyes del nacionalsocialismo. Por lo tanto, las leyes del nacionalsocialismo son buenas y son justas. Y eso, evidentemente, ya lo sabemos, no fue así. Entonces, esa es una forma que no solamente es errada, sino que es incluso hasta muy tonta de pensar. Ahora bien, lo que vos me preguntás seguidamente es, ¿estos países han tenido alguna ventaja económica? Te cuento que en un momento dado de la historia del siglo XX, la agenda abortista desplegó el discurso económico para impulsar el aborto, diciéndole a los países pobres, oigan, si ustedes son pobres, pueden solucionar su pobreza deteniendo la reproducción de sus pobres. ¿Por qué? Porque los pobres se reproducen más que los ricos, por lo tanto, el país cada vez va a tener más pobres. Entonces, llevemos el aborto, sobre todo a las clases pobres, para que en lugar de sacar a los pobres de la pobreza, los matemos antes de nacer. Sí. Esa era la lógica. Y esta lógica, evidentemente, no es una lógica de justicia, es una lógica genocida. Y los ansiados beneficios económicos en estos países pobres que legalizaron el aborto jamás llegaron, porque no hay ninguna conexión entre sacar a la gente de la pobreza y matar al pobre antes de que nazca. Para solucionar un problema económico hay que tener políticas públicas económicas buenas, no aborto. ¿Crees que hayan mejorado la muerte por maternidad en esos países? Mira, en verdad el problema de la muerte por maternidad o la muerte, la mortalidad materna, Ujú. está vinculada a otras variables mucho más importantes que el aborto. Por ejemplo, en Chile, el doctor Eral Koch investigó por qué desde la prohibición del aborto total en Chile en el año 89, la mortalidad materna cayó por debajo de la mortalidad de Estados Unidos, que tenía legalizado el aborto desde 1973. O sea, Chile, con el aborto totalmente penalizado, tuvo menos mortalidad materna en términos proporcionales en comparación con Estados Unidos, que tenía aborto legal desde 1973. ¿Por qué? Era el coach, lo estudió y dijo, claro, la clave para solucionar la mortalidad materna es otra, es buenos servicios de salud prenatal, Sí. buenos servicios de salud postnatal, buena nutrición para la mujer, acceso de agua potable para la mujer, acceso a la instrucción pública y educativa para la mujer, entre otras políticas públicas. Si ahora yo eso lo traslado al caso de República Dominicana y veo la mortalidad materna, cómo se distribuye, la principal causa de mortalidad materna, que se lleva aproximadamente el 70 u 80% de la mortalidad materna, son los trastornos hipertensivos. ¿Cuáles son las causas de los trastornos hipertensivos? Todo esto que te dije, mala nutrición, falta de acceso a agua potable, falta de consultas médicas de calidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso de la mortalidad materna ha sido una mentira. Y te pongo un caso más. Uruguay legalizó el aborto a fines del año 2012. En el año 2013 ya aparecieron nuevas muertes por abortos, ¿sí? Entonces, el aborto tampoco es cierto que no genere muertes. Genera la muerte del hijo por nacer en todos los casos, y en otros casos también, incluso a pesar de ser en el hospital, puede generar no solamente daño físico y psicológico en la mujer, sino también su muerte, como pasó en Argentina ya mismo con un caso de Kayla Jones, una chica del norte de Argentina que murió en un aborto en el hospital, legal, seguro, gratuito, y murió la chica.